Yo quisiera dar las gracias para comenzar a la Cámara Peruana del Libro por la invitación, por organizar este acto. Darle las gracias a Quique por sus palabras. A mí me resulta un privilegio poder contar siempre con amigos a los que aprecio y admiro como él, para que puedan arroparme en su gran y generosa hospitalidad para presentar un libro como Las Palabras Primas. Darle las gracias a ustedes por estar aquí en la sala también acompañándome, y me gustaría dar 2 o 3 claves sobre este libro, porque siento que lo más rico sería conversar con Quique y conversar con ustedes sobre las palabras primas. De entrada me gustaría decir que me hace mucha ilusión presentar este libro en Lima, porque sobre todo he presentado este libro en muchas ciudades de España, y es obvio que este libro tiene un destinatario peninsular, que yo no escamoteo que esto es así, porque me parece que en España hay una especie de gran complacencia por el momento actual que vive nuestra lengua, pero solo desde un punto de vista cuantitativo. Es decir, en España se festeja muchísimo que seamos 575 millones de hispanohablantes, pero a mí me gusta poner el dedo en la llaga de que los 575 millones de hispanohablantes no hemos podido conseguir que ninguna universidad en la que se habla español se sitúe entre las 200 primeras del planeta. No hemos podido conseguir que el idioma español sea el idioma de la ciencia, ni de la filosofía, ni de las altas finanzas, aunque estamos súper endeudados, ni de la gran diplomacia, aunque hemos tenido un secretario general de Naciones Unidas hispanohablante, que fue paisano nuestro, Pérez de Cuellar. Verdaderamente las lenguas que siguen teniendo la hegemonía del conocimiento, del mundo de las finanzas, de la ciencia, de la tecnología, del derecho internacional, en el siguiente orden siguen siendo pues, el inglés, el francés y el alemán. Sacar pecho porque seamos 575 millones de hispanohablantes no supone absolutamente nada. 8 millones de hablantes de hebreo tienen 2 universidades entre las 100 primeras del planeta. Menos de 30 millones de noruegos tienen 2 universidades entre las 100 primeras del planeta. Y eso comparado con los 575 millones de personas que hablamos el español no es absolutamente nada. En España una vez se publicó un reportaje muy entusiasta celebrando que más de 4 millones de personas habían visto el partido de fútbol del Mundial entre México y Alemania en el último Mundial. Pero sin embargo uno pasea por Nueva York y ya no encuentra ninguna librería especializada en vender libros en español. Hasta la década del 80, solo en la calle 14 estaba Macondo y el Lectorum, pero ya no queda ninguna de las dos. Ya cerró el Liceo Torres. Hay una estantería de la Barnes & Noble y alguna en el Village, que también tiene una estantería de libros en español, pero no existe una librería que solo venda libros en español. Y en muchos lugares importantes del planeta, nuestra lengua simple y llanamente solamente existe en el sector terciario de los servicios. Entonces somos unos hablantes muy buenos para la música, para el arte, para la poesía, la literatura, para el deporte, para la gastronomía. Palabras como ceviche, paella y taco ya circulan por todo el planeta, pero nosotros no estamos en la liga del conocimiento. Entonces a mí me parecía muy importante escribir un libro donde se comentara esto. Se comentara esto en un momento en el que además el español que triunfa en las redes sociales no es un español que cumpla con las mínimas normas de nuestra lengua. Yo quisiera recordar lo que me decía mi maestro Luis Jaime Cisneros en la universidad,
la lengua y el habla son como las reglas del ajedrez y las jugadas del ajedrez. Si yo me conozco las reglas, puedo jugar e inventar jugadas. Lo que yo no puedo es mover el peón como si fuera el caballo. Yo no puedo hacer esa, digamos, esa invención, porque tengo que crear jugadas cumpliendo con las normas. Y nosotros, cuando escribimos en las redes, cuando escribimos en internet, lo que hacemos es transgredir todas las normas. Yo sé que es un tema de economía de tiempo. Yo sé que cuesta mucho poner comas, puntos y comas, comillas, paréntesis. Ya no digo las tildes. Pero yo no le puedo escribir a alguien sobre la pérdida de su madre cuando quiero hablarle de la pérdida de su madre. Entonces, todo esto creo supone muchas equivocaciones y muchos conflictos. También en el mundo digital, y esto lo he descubierto después de haber escrito este libro, es verdad que los programas, por ejemplo, de los teléfonos celulares, tienen incorporados unos diccionarios, pero que nunca van a ser como nosotros si somos unos buenos hablantes de nuestro idioma. Entonces, los teléfonos, las tabletas, los procesadores de textos, que por cierto el otro día Quique y yo hablábamos de cómo yo escribí mi tesis en WordPerfect 5.1 y él en un programa que se llamaba WordStar. O sea, piensen ustedes lo que ha cambiado el mundo desde entonces. Yo me casé en Betamax. Es una cosa que ya no existe, pero mi matrimonio sigue funcionando felizmente. Entonces, no lo has actualizado. No lo he actualizado, me da miedo actualizar. No vaya a ser que no lo comprenda. Entonces, nosotros estamos constantemente actualizándonos. Y por eso digo yo que no soy apocalíptico. Yo he querido integrarme, pero vivo como un apocalipsis cada actualización de los programas que utilizo. Y esto es algo que quizá me ocurre a mí por la edad que tengo, pero quizá le ocurra a más de uno de los presentes. No podemos siempre controlar la última versión de todos los programas que utilizamos. Pues bien, los celulares, las tabletas, los procesadores de textos quieren corregirnos cuando escribimos. Si nosotros no desactivamos la función de ortografía, esos programas nos dicen que las palabras que empleamos no son correctas, pero es porque no las tienen incorporadas en sus diccionarios. Yo he descubierto que el programa WordPress, con el que estoy tratando de actualizar mi página web, me manda mensajes diciéndome: usted no está escribiendo bien, su página está mal escrita, y es porque el programa hace una lectura con unos algoritmos enloquecidos de mis párrafos y me dice que empleo palabras que no son comunes. También me dice que faltan imágenes, que faltan videos, y que el navegante que entra en mi página no va a permanecer todo el tiempo porque es absurdo lo que yo estoy escribiendo allí. Y sin embargo, es una página en la que me gustaría que sobre todo haya texto y que haya una prosa que se parezca de alguna manera a un texto literario. Es decir, que este mundo digital nos puede ir expulsando hacia unos extramuros que terminaremos poblando las personas que nos gusta leer. No estamos en contra de la tecnología, yo por lo menos no lo estoy. Estoy bastante agradecido. Lo que sí es verdad es que perdí mi capacidad de asombro con el fax. Cuando se inventó el fax, yo dije: la humanidad no va a llegar más lejos ya. Después del fax, claro, aquí hay gente muy joven que ya el fax lo ve como una cosa jurásica. Pero para mí era extraordinario ver que entraba un papel por una especie de fotocopiadora y que aparecía en Australia. Desde entonces, para mí, el desarrollo de la informática es algo natural. Después del fax era lógico. Mi capacidad de asombro la perdí con el fax. Pero todos estos aparatos lo que intentan es orientarnos en una manera de escribir y de leer. Y digamos que contra esa suerte de dictadura tecnológica yo quería hacer una reflexión. También en este libro yo quería comparar el habla andaluza con el habla latinoamericana y concretamente el habla limeña con el habla sevillana, porque Lima y Sevilla son mis dos ciudades y porque el habla andaluza es muy menospreciada en España, donde el habla castellana de la zona de Castilla-La Mancha y Castilla-León son las más conocidas. Además, por si ustedes no lo saben, en España se doblan las películas, cosa que a nosotros nos horrorizaría. Y las películas no son dobladas
por actores que representen todo el arco de acentos y hablas que hay en la península. Nunca vamos a escuchar en un doblaje de una película española a un hablante andaluz, a un hablante de Murcia, a un hablante en español de Galicia o del País Vasco. Entonces, para mí también era importante en este libro compartir con los lectores peninsulares esta perplejidad que supone hablar una misma lengua que es el español, en este caso del Perú, y que allá, sin embargo, parezca que es una lengua completamente diferente. Yo no voy a entrar en la parte anecdótica de cómo podemos decir una cosa aquí en el Perú y en España es otra, pero sí que me gustaría contarles la lucha a brazo partido que yo intento muchas veces llevar a cabo en España para defender una palabra tan cotidiana como es papa, porque me molesta mucho que se diga patata. ¿Por qué la papa, pobrecita mía, no ha tenido la misma suerte que la palabra cacao? Cacao se dice cacao en todas las lenguas conocidas del universo, en croata, en danés, en alemán, en inglés, en holandés. Si pudiera haber gente hablando sánscrito, también dirían cacao. Pero papa tiene más de 15 sustantivos diferentes en distintas lenguas, además con raíces completamente diferentes, es decir, no tiene nada que ver el pomme de terre de Francia con el kartoffel alemán, con el potato del inglés. A partir de ahí hay muchísimas derivaciones. ¿Por qué no se dice papa? ¿Por qué la papa que ya aparecía en los comentarios reales del Inca Garcilaso? ¿Por qué la papa que ya estaba en Cieza de León? ¿Por qué la papa que ya estaba en José de Acosta se llama en España patata? Y la respuesta es alucinante, porque nace de una confusión entre los hablantes de la península, entre la batata, que es el camote y es dulce, y ese otro tubérculo que ellos encontraban insípido y que por una corrupción semántica siguieron llamando batata. Pero Francis Drake, el pirata, el corsario, pasó al Océano Pacífico por el Estrecho de Magallanes, bombardeó Valparaíso y antes de llegar al Callao paró más o menos entre Pisco y Nazca, o sea que se tomó su traguito, y como se le acabó la ración marinera, todo lo que pudo, y cuando regresó a Inglaterra, esas papas que tenían en unos barriles no solamente no se habían podrido porque estaban en agua, sino que además habían algunas echado raíces. Entonces Drake llevó esas papas a la corte y le dijo a los reyes de Inglaterra: esto hay que estudiarlo, porque nosotros hemos comido esto en toda la navegación y hemos llegado, probablemente dijo bien papeados, pero papeados. Y los ingleses fueron los primeros que sembraron las papas. Y fueron los ingleses los que le dieron el nombre definitivo, pero les termino de contar la historia. La papa le sirvió a los irlandeses para salvarse de las terribles hambrunas que asolaron Irlanda en el siglo XVII. En una guerra que tuvieron los ingleses con los alemanes les robaron papas. Les robaron papas y las usaron para que las comiera solo el ejército alemán, que entonces no era alemán, sino era prusiano. Y parece que esos soldados prusianos estaban bien papeados otra vez. Le ganaron todas las guerras a los franceses. Entonces había un farmacéutico, un boticario francés preso en una cárcel de Prusia y dijo: ¿qué comerán estos alemanes que nos ganan todas las guerras? Miró y dijo: esta cosa acá, la papa. Trincó la papa. Los franceses, a través de este hombre, conocieron la papa. Este hombre se llamaba Parmentier. Por eso es que hay una estación de metro de París dedicada a Parmentier, donde se explica con unos gráficos maravillosos cómo es que la papa llega a Francia y el rey ordena que todo el mundo tenía que comer esa cosa a la que llamaron pomme de terre. Los alemanes llamaban kartoffel y los ingleses